Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre, 1878, en Gori, Georgia, Imperio Ruso, en una familia pobre. A los 7 años, contrajo viruela, dejándole cicatrices en el rostro. La madre de Joseph era una devota cristiana ortodoxa rusa y quería que él se convirtiera en sacerdote. En 1895, ella lo envió a estudiar a Tiflis, capital de Georgia. Sin embargo, comenzó a leer los escritos de Karl Marx y Vladimir Lenin después de unirse a una organización secreta que quería la independencia de Georgia de Rusia. En 1901, se unió al Partido Laborista Socialdemócrata y organizó protestas y huelgas para el movimiento revolucionario contra el zarismo. Un año después, fue arrestado por coordinar una huelga y enviado a prisión. Stalin se uniría al partido bolchevique y usaría la guerra de guerrillas durante la Revolución Rusa de 1905. Impresionó a Vladimir Lenin, líder del partido, con su habilidad para organizar reuniones y huelgas y sus técnicas despiadadas de recaudar fondos mediante secuestros y robos. En 1907, vendió 250.000 rublos en un robo de banco en Tiflis para financiar la causa. Alrededor de ese tiempo, adoptó el nombre Stalin, que significa acero en ruso o hombre de acero. Durante la Revolución Rusa, en 1917, Stalin dirigió el periódico bolchevique, Pravda. Para octubre, la revolución había concluido con los bolcheviques en el poder. Después hubo una guerra civil con triunfo bolchevique. En 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista y manipuló su papel de tal manera que se encontraba en una posición poderosa. Lenin murió en 1924 y se esperaba que León Trotsky fuera el próximo líder, pero Stalin se encargaría de impedirlo. Hizo que Trotsky y otras amenazas para su futuro liderazgo fueran eliminados del Comité Central y exiliados. En conclusión, Stalin se convirtió en el dictador de la Unión Soviética. A finales de la década de 1920, Stalin quería modernizar e industrializar rápidamente a la Unión Soviética. Desarrolló 3 planes quinquenales entre 1928 y 1938. La producción de carbón, petróleo, acero y electricidad aumentó masivamente, pero los trabajadores que no lograron alcanzar sus ambiciosos objetivos de producción fueron ejecutados o enviados a los gulags. También introdujo la colectivización para aumentar la producción de alimentos, confiscando la tierra originalmente dada a los campesinos y reorganizándola en granjas colectivas. Como resultado, una hambruna masiva que causó la muerte de millones de personas. Pero Stalin vio esto como un mal necesario para lograr las ambiciones de sus planes quinquenales y transformar la Unión Soviética. A medida que Stalin creó un culto a su personalidad usando la cultura, se volvió más paranoico. Todos debían alabarlo y su retrato se encontraba en todos lados, desde escuelas hasta fábricas. En 1934, Stalin mandó matar al miembro del partido Sergei Kirov debido a la amenaza a su poder. Durante los años 30, Stalin purgó a los miembros del Partido Comunista y ejecutó a 81 de los 103 generales y almirantes del Ejército Rojo. 20 millones de ciudadanos en la Unión Soviética fueron enviados a los gulags o ejecutados. En 1939, Stalin hizo un trato con Adolf Hitler y la Alemania nazi. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, el Ejército Rojo no estaba preparado y sufrió pérdidas masivas, agravadas por la purga de Stalin a muchos oficiales talentosos durante los años 30. Stalin rehusó dejar Moscú mientras las tropas alemanas se adentraban más hacia el este. En 1942 se ordenó al Ejército Rojo en Stalingrado no entregar la ciudad a los alemanes y defenderla a toda costa, ya que llevaba el nombre de Stalin. Este fue el punto de inflexión para repeler a los nazis, y pronto el Ejército Rojo estaba liberando Europa del este hasta llegar a Berlín. Las conferencias de Yalta y Potsdam en 1945 entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña fueron tensas. Con el uso de la bomba atómica, los aliados no requerían la asistencia de la Unión Soviética para vencer a Japón. Stalin se sintió traicionado, y con la rivalidad entre las ideologías del capitalismo y el comunismo reavivada, se volvió más sospechoso y paranoico del Occidente. La Guerra Fría había comenzado. Berlín Este y Europa Oriental, que eran territorios ocupados por las fuerzas soviéticas, se transformaron en estados satélite, formando un baluarte entre la Unión Soviética y los antiguos aliados de Stalin. A medida que su salud se deterioraba a principios de los años 50 y después de un intento de asesinato, la paranoia de Stalin aumentó incluso hacia los médicos que lo cuidaban,
a los que torturó hasta obtener confesiones de envenenamiento. También ordenó al jefe de la policía secreta, Lavrenti Beria, que investigara una nueva purga del Partido Comunista, provocando el pánico entre los miembros del Politburó al preguntarse si serían ejecutados. Antes de que esto pudiera suceder, Stalin murió de un derrame cerebral el 5 de marzo de 1953. Multitudes se congregaron en su funeral para homenajearlo, resultando en 500 personas aplastadas por la avalancha humana. Tras una lucha de poder en el círculo interno del partido sobre quién sería el próximo líder soviético, Nikita Khrushchev sucedió a Stalin. Aunque era un stalinista, denunciaría al dictador y reformaría las políticas de terror y miedo de Stalin durante un proceso de desestalinización. Gulags, la Unión Soviética. Gulags, o Administración Principal de Campos Correctivos de Trabajo, eran campos de trabajo forzado en la Unión Soviética, creados bajo Vladimir Lenin después de la Revolución Rusa, pero hechos famosos durante la era de Stalin. Los prisioneros llegaron masivamente a los gulags durante la colectivización agrícola soviética, de 1929 a 1932, el apogeo de las purgas de Stalin en los años 30 y después de la Segunda Guerra Mundial. Campesinos ricos llamados kulaks, criminales, prisioneros del eje, disidentes intelectuales, presos políticos y religiosos, e incluso inocentes, fueron enviados a los gulags por considerarlos una amenaza para el régimen de Stalin. La mayoría de los gulags se ubicaban en la fría y desolada Siberia. Los campos estarían rodeados de alambre de púas y cercas, con torres de vigilancia supervisando cualquier intento de escape. Además del frío, las enfermedades, el hambre y la violencia eran comunes y cotidianos. El hacinamiento era un gran problema en los campos, con barracones apretados, infestaciones de piojos y calefacción deficiente. Los prisioneros eran forzados a trabajar cortando madera, minando o construyendo proyectos industriales. La negativa podría resultar en inanición o ejecución. Algunos prisioneros, recompensados con mejores raciones, también fueron elegidos como informantes para reportar sobre el comportamiento de sus compañeros de celda. Los guardias metían a los prisioneros que se portaban mal en celdas de aislamiento muy frías y húmedas, con raciones cada pocos días. Las probabilidades de supervivencia eran bajas. Millones de ciudadanos soviéticos fueron enviados a los gulags por ir en contra de la dura regla comunista de Stalin en un tiempo de paranoia. Después del fallecimiento de Stalin en 1953, los gulags se suavizaron y muchos presos fueron liberados, disminuyendo considerablemente su tamaño, pero el sistema perduró hasta la época de Gorbachov. Castigo en el Estado Libre del Congo bajo Leopoldo II, el siglo XIX. Las horribles atrocidades que tuvieron lugar en el Estado Libre del Congo a menudo se comparan con el Holocausto, comparando al rey Leopoldo II de Bélgica con el líder nazi Adolf Hitler. Entre 1885 y 1908, Leopoldo II gobernó personalmente el Congo en el África subsahariana, que en su mayoría estaba inexplorada en ese momento, ya que solo las áreas costeras habían sido reclamadas por otros países europeos. Lo nombró Estado Libre del Congo, lo cual es bastante irónico cuando te das cuenta de lo que sucedió allí. La población local era todo menos libre. Para adquirir el Congo, en 1879, el rey envió a Henry Morton Stanley a inspeccionar el área de la cuenca del río Congo. Era un periodista y explorador que, como el rey, veía un gran potencial económico en África. Bajo el disfraz de la Compañía de Inversiones del Rey, que irónicamente estaba dedicada al libre comercio y la supresión del comercio de esclavos, estableció puestos de comercio a lo largo del río navegable, junto con puestos militares fortificados, construyó carreteras y puentes, e hizo tratados con más de 500 jefes congoleños. A cambio de poner sus marcas en los misteriosos pedazos de papel, los jefes aceptaron sin saberlo la bandera de la Asociación del Congo y solo recibieron baratijas baratas, bolsas de sal y trozos de tela por sus problemas. El rey encontró el momento político ideal para adquirir el Congo durante la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Para entonces, muchos exploradores iban a África para reclamar vastas áreas de tierra en nombre de su propio país. Y esto se había conocido como la carrera por África, y estaba llevando a la división del continente por las principales potencias. Utilizando una diplomacia hábil y astuta, Leopoldo logró asegurar la cuenca del río Congo para sí mismo, y fue entonces cuando renombró el territorio como el Estado Libre del Congo.
Ahora era el gobernante absoluto de un área que era casi 80 veces el tamaño de Bélgica. Además de eso, se encontró en el momento tecnológico adecuado. Para afianzar su dominio sobre el Congo, requería los instrumentos apropiados. Estas herramientas, antes no disponibles para los colonos, resultaron cruciales ahora. Con estas herramientas, unos pocos miles de hombres pudieron dominar la tierra que albergaba a 20 millones de africanos. La primera de estas herramientas modernas fue el armamento. Los primitivos fusiles de avancarga fueron reemplazados por los nuevos rifles de retrocarga, como el Albini, y si los congoleños querían resistir, solo podían obtener las antiguas armas, además del tradicional arco y flecha y la lanza. Los rifles de retrocarga eran muy superiores. Disparaban a mayor distancia con más precisión, usando cartuchos de latón impermeables de carga rápida. Además, disparar armas bajo la lluvia ya no sería un problema, como con la pólvora. En segundo lugar, el conocimiento médico era igual de importante. Los europeos no estaban habituados al clima tropical y las enfermedades asociadas. Esto resultó en una tasa de mortalidad muy alta para ellos. Para 1900, los europeos habían descubierto que la quinina era una defensa efectiva contra la malaria. Ahora se entendían mejor enfermedades como la malaria y la hematuria. Algunos investigadores también podían tratar la fiebre amarilla y otras enfermedades. En consecuencia, las tasas de mortalidad bajaron notablemente. La herramienta final y más crucial fue el barco de vapor de paletas. Esto fue especialmente útil en el caso de la topografía inusual del Congo. Los barcos de vapor facilitaron y aceleraron el viaje de Europa a África, permitiendo mantener un horario fijo. Estos barcos llevaron las olas de agentes de Leopoldo a África. Aunque Leopoldo había utilizado las actividades de los comerciantes de esclavos árabes para justificar su participación en el Congo, ignoró completamente el hecho de que la esclavitud estaba prohibida e ilegal. Para la última década del siglo XIX, la invención de John Boyd Dunlop en 1887 de cámaras de aire de goma inflables para bicicletas y la popularidad del automóvil aumentaron dramáticamente la demanda global de goma. Así, el auge del caucho fue una bendición para el rey. Había acumulado muchas deudas por sus inversiones en el Congo y necesitaba hacer rentable su aventura. La recolección de caucho de un árbol era más rápida y fácil que de una vid, lo que permitía aumentar la producción y obtener más beneficio. Para asegurarse de que la extracción de caucho de los árboles de caucho se maximizara, creó una política laboral y prácticamente esclavizó a los nativos. Los críticos llaman a esta política el sistema de caucho rojo, aludiendo a la sangre africana derramada en ese periodo. Los métodos incluían robar a los nativos su ganado y granos, atacarlos y luego tomar a sus mujeres y niños como rehenes. Si el jefe del distrito presentaba la cuota requerida de caucho, entonces las mujeres y los niños eran vendidos de vuelta a sus familias. Debían pagar un par de cabras por cada uno. Si un hombre se negaba a trabajar, su esposa podría morir. Si una comunidad entera se rehusaba a trabajar para las compañías de caucho, se enviaría un destacamento de soldados de la Force Publique para destruir su aldea y matar a quienes no huyeran. Entonces, los trabajadores debían extraer caucho con gastos mínimos y en condiciones terribles. Los agentes enviados al Congo por Leopoldo emplearon trabajo forzado y esclavo para garantizar el cumplimiento de las cuotas. En 1885, Leopoldo unió formalmente a sus agentes y mercenarios bajo el título de la Force Publique. Su propósito era mantener la ley y el orden en el Estado Libre del Congo. Estos hombres aplicaban las cuotas de caucho y estaban armados no solo con armas modernas, sino también con el chicote. Este era un látigo hecho de piel de hipopótamo, y se usaba para golpear a los nativos por cualquier falta menor, o simplemente por su propio disfrute sádico. Como si los golpes y secuestros no fueran suficientemente malos, los soldados de la Force Publique también solían cortar las manos derechas de los nativos como castigo si se negaban a trabajar o no cumplían con sus cuotas de trabajo imposibles. Algunos lograron sobrevivir a esta mutilación, pero muchos murieron, principalmente cuando se produjo gangrena y la herida se infectó. Si mataban a un nativo disparándole, entonces se obligaba a los soldados a cortar la mano derecha de su víctima para demostrar que no se había desperdiciado una bala, ya que la munición se importaba de Europa y era cara de comprar, y los soldados a menudo intentaban usar las balas que se les habían asignado para cazar la fauna por deporte o para complementar sus escasas raciones. También intentarían acumular municiones en caso de que alguna vez se manifestara la idea de un motín, para estar preparados para ello.
Si un aldeano decidía huir de los horrores y escapar, entonces los soldados reunirían a toda su familia y amputarían sistemáticamente sus manos o pies. Pero no solo las manos, ya que también se cortaban las narices y las orejas. Aunque estas mutilaciones se realizaban en personas vivas, en su mayoría se llevaban a cabo en aldeanos que habían sido asesinados. Había sobrevivientes de estas masacres que dijeron que fingieron estar muertos mientras continuaban los ataques y lograron permanecer inmóviles cuando los soldados les cortaron las manos y solo buscaron ayuda cuando los soldados se habían ido. En algunos casos, los soldados podían reducir su tiempo de servicio con la Force Publique trayendo manos cortadas adicionales para presentar a los comandantes de puesto europeos, pero esta práctica solo llevó a aún más mutilaciones innecesarias. Las manos se convirtieron en una especie de moneda para los guardias, y a veces eran el recurso que salían a cosechar en lugar de caucho. El capitán Leon Rom era un soldado que era el principal administrador en una de las estaciones de comercio fuertemente fortificadas en Stanley Falls, en el Congo, y se decía que usaba las cabezas cortadas de al menos 21 congoleños como decoración de bordes alrededor de los macizos de flores frente a su casa. La práctica de tener cráneos en exhibición no era particularmente inusual en la sociedad de África Central en ese momento. Otro incidente horroroso informó que los soldados de la Force Publique ataron a 10 aldeanos dentro de una red de pesca, la pesaron con rocas y luego los arrastraron al río para ahogarlos. Se decía que al rey Leopoldo le desagradaba la práctica de cortar manos, ya que era contraproducente para el despliegue útil de la fuerza laboral. Se informa que gritó: «Corten todo lo demás, pero no sus manos. En el Congo solo necesito manos». No se conoce el número exacto de muertes. No obstante, 4 fuentes cercanas condensan la pérdida poblacional total. Principalmente, fue el genocidio al por mayor de los nativos, seguido de inanición, agotamiento y exposición. Luego estaban las enfermedades. Algunas eran naturales, como el brote de la enfermedad del sueño, provocado por la picadura de una mosca tsetse. Tras los síntomas iniciales de fiebre, dolor de cabeza y articular, la víctima alucinaba, entraba en coma y moría. Algunas enfermedades fueron introducidas por los europeos, como varias enfermedades venéreas y la viruela. Finalmente, la tasa de natalidad en declive se relacionaba con una población en disminución. Edmund Dane Morel, una de las figuras importantes que expuso las atrocidades al mundo, dijo que el Estado Libre del Congo consistía en 20 millones de personas antes de que el rey Leopoldo II apareciera en escena. Mark Twain, un escritor prominente que también condenó lo que sucedió en el Congo, mencionó un número de 10 millones de muertes, por lo que aproximadamente la mitad de la población fue aniquilada durante este periodo. El número exacto de muertes como resultado de las atrocidades de Leopoldo en el Congo es desconocido, pero definitivamente está en los millones. El gran paso adelante, de 1958 a 1962. En 1949, el Partido Comunista de China había emergido victorioso después de una guerra civil brutal y amarga. Su líder, Mao Zedong, se propuso transformar radicalmente a China, que, a pesar de ser un país vasto y altamente poblado, era políticamente débil, muy tradicional y carecía de industria. Los comunistas comenzaron a modernizar China, elaborando el primer plan quinquenal en 1952, emulando el modelo soviético de industrialización. Esto condujo a una gran inversión en la industria pesada en las ciudades para incrementar la producción. El problema era que, en una nación donde el 80% de la población vivía en áreas rurales, no había suficientes trabajadores en la industria pesada para permitir su crecimiento a los niveles deseados. Además, la producción agrícola era insuficiente para permitir una mayor expansión de la fuerza laboral industrial y alimentar a los trabajadores. Por lo tanto, Mao dirigió su atención al campo. La sociedad en la China rural era muy tradicional, basada en la familia y el respeto a los mayores. Los campesinos trabajaban la tierra en pequeños grupos familiares, conservando la mayoría de su cosecha y vendiendo poco. Para Mao, quien buscaba construir una sociedad comunista, donde todos trabajaran para el Estado y una nación que pudiera rivalizar con Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto debía cambiar. La reforma agraria, en la que las propiedades de los ricos terratenientes fueron redistribuidas a los campesinos, ocurrió poco después de que los comunistas tomaran el poder.
La colectivización, donde los campesinos perdieron sus parcelas y trabajaron por salarios en tierras del Estado, también había comenzado. Mao creía que esto no era suficiente para expandir tanto la producción agrícola como industrial e introdujo el segundo plan quinquenal en 1958. Esto se conocería como el Gran Salto Adelante. Ahora se rechazaba el modelo soviético de desarrollo. Se descentralizaron las decisiones agrícolas y políticas. Ahora se desconfiaba de la experiencia técnica dentro de la burocracia estatal, enfatizando la ideología política. El plan fue diseñado para que los trabajadores del campo trabajaran a plena capacidad. Esto permitiría un excedente agrícola, parte del cual podría ser comprado forzosamente por el gobierno para alimentar a los trabajadores industriales y expandir la producción en las ciudades. El plan también buscaba un método para organizar a los trabajadores rurales para que contribuyan directamente a la industria. Para lograr todos estos objetivos, se ordenó la creación de comunas a gran escala. En cuestión de meses, millones de campesinos fueron forzados a unirse en grandes comunas, con 20.000 personas o más. Estas comunas significaron el fin completo de las pequeñas propiedades individuales, ya que ahora todos los agricultores de la comuna eran responsables del rendimiento colectivo de su tierra. Se esperaba que el trabajo fuera más eficiente y que la producción de alimentos creciera rápidamente, ayudando así a la agricultura y la industria a crecer juntas y a prevenir las escasez de alimentos que habían frenado la industria anteriormente. La organización de las comunas también proporcionó instalaciones de cuidado infantil para los muy jóvenes y casas de felicidad para los ancianos, liberando a los trabajadores para hacer sus trabajos. Se recibió apoyo para la política de colectivización a través de un amplio programa de propaganda. Se alentaba a las personas a contribuir de la manera que pudieran, como golpear ollas para disuadir a los gorriones de comer los cultivos o dispararles. Millones apoyaron el Gran Salto Adelante con entusiasmo al principio, especialmente porque significaba comida fácilmente disponible en las cocinas de la comuna, independientemente de cuánto trabajo hubiera hecho un individuo. La política también se dio gran poder e influencia a los funcionarios locales en el campo que tenían el papel de administrar las comunas. Mao también quería que los trabajadores agrícolas contribuyeran a la industria bajo el lema «Caminando sobre dos piernas». Los trabajadores agrícolas fueron reclutados de sus labores de agricultura para trabajar en las fábricas del campo. También se establecieron hornos de patio trasero, donde los agricultores con poca o ninguna experiencia producirían hierro y acero. Todo, desde ollas hasta radiadores, debía fundirse, mientras los muebles y árboles se volvían combustible. El plan era aumentar la producción de acero china de 5 millones de toneladas al año en 1957 a un masivo 100 millones de toneladas anuales para 1962. Hacia el otoño de 1958, muchos creyeron que las cosas marchaban bien. No obstante, la realidad se ocultaba tras el clima excepcionalmente bueno de ese año, que generó una elevada producción agrícola. A finales de año, algunos funcionarios se preocupaban porque el exceso de optimismo llevó a los trabajadores rurales a comer demasiado de la cosecha, dejando las reservas para el invierno y la primavera peligrosamente bajas. Muchos también reconocieron que una gran proporción de trabajadores carecía de incentivos para trabajar en comunas tan grandes, o que los problemas de transporte y suministro causaban dificultades. Se descubrió que el acero producido por los trabajadores rurales era inutilizable, y mucho de él se oxidó. El reclutamiento de tantos trabajadores agrícolas en las fábricas provocó escasez de mano de obra en las granjas. Asustar o disparar a los gorriones hasta que cayeran causó un grave desequilibrio ecológico. Esto provocó una explosión en la población de alimañas, como insectos que comen cultivos ahora sin depredadores. El arado profundo fue otra política que dañó severamente los cultivos. En vez de plantar las semillas a las profundidades usuales, debían sembrarse a 5 pies o 1.5 metros de profundidad y muy juntas entre sí. Esto retrasó considerablemente el crecimiento de las semillas por el hacinamiento. Mao pronto comenzó a hablar de reducir el Gran Salto Adelante. Sin embargo, pronto intervino la rivalidad y sospecha política, con Mao ordenando purgas contra aquellos que criticaban su política. Esto tuvo el efecto de alentar a los funcionarios locales desesperados por proteger sus posiciones a continuar apoyando el Gran Salto Adelante, a veces incluso con más entusiasmo que antes. Por lo tanto, a pesar de que la producción agrícola no se había expandido, estos funcionarios no se atrevieron a cuestionar las órdenes que les exigían enviar una gran proporción del grano que quedaba a las ciudades.
Esto provocó una terrible hambruna en el campo, agravada por las sequías e inundaciones en las cosechas de 1959 y 1960. Las cocinas comunitarias, donde se había dado arroz libremente en 1958, ahora estaban severamente racionadas en lo que la gente recibía y en los peores casos no había nada disponible. Los trabajadores que no cumplían con sus cuotas no recibían sus raciones de comida, por lo que aquellos que no podían trabajar morían de hambre. Había relatos de personas comiendo todo lo que vivía o crecía. Gansos, gatos, perros, yeso de las paredes y hojas y corteza de los árboles fueron consumidos. Cuando incluso esto se acabó, la gente recurrió al canibalismo y al asesinato debido a la extrema hambruna. A pesar de la hambruna rural, Mao siguió exportando grano y rechazó ayuda extranjera para mantener la cara y convencer a la gente de que sus planes funcionaban. Cuando el suministro de alimentos a las ciudades disminuyó, la hambruna también golpeó las áreas urbanas. Se estima que el número de muertos por el gran salto adelante es de 18 millones a 45 millones de personas. Muchas personas dentro del Partido Comunista Chino responsabilizaron a Mao de esta catástrofe. Siguió como presidente del partido, pero para 1962 otros tomaban muchas decisiones políticas y económicas. Las comunas se redujeron, se permitió nuevamente la agricultura individual y se dieron mayores incentivos a los trabajadores industriales para trabajar duro. Sin embargo, Mao siguió siendo una figura poderosa, capaz de lanzar la revolución cultural en 1966. El rey Leopoldo II y el Estado Libre de Congo. La cruel colonia del Congo. Entre 1885 y 1908, el rey belga Leopoldo II gobernó personalmente el Estado Libre del Congo, que también era conocido como el Estado Independiente del Congo. Dado que gobernó el Estado personalmente, tenía control total de sus recursos sin tener que rendir cuentas. En 1865, el rey Leopoldo II sucedió a su padre, el rey Leopoldo I, en el trono belga. La nación belga era joven, creada tras las revoluciones de 1830. Recientemente se había separado de los Países Bajos y fue reconocida como una monarquía neutral y constitucional. Bélgica experimentó un gran desarrollo industrial y expansión colonial durante el reinado de Leopoldo, y se le recuerda principalmente como el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo. La brutal explotación de la población congoleña en su búsqueda de recursos como el marfil y el caucho es infame. El rey creía que sin una colonia, un país jamás lograría relevancia histórica. Además creía que una colonia tendría grandes posibilidades económicas y ayudaría a difundir la civilización occidental. Como monarca constitucional, Leopoldo II no tenía poder real en Bélgica, por lo que el Congo podría ofrecerle una forma de obtener más poder y enriquecerse. No obstante, su gobierno discrepaba con él. Consideraban el colonialismo como algo anacrónico, por lo que no estaban interesados en perseguir sus sueños coloniales. El rey sabía que no podía contar con su apoyo y tenía que pensar en otra forma. Tenía sus ojos puestos en el Congo y el África subsahariana, en gran medida inexploradas a mediados del siglo XIX y mayormente no reclamadas por los europeos, excepto las áreas costeras. El rey Leopoldo II desarrolló una nueva estrategia para obtener el Congo. En 1876 ayudó a organizar una conferencia geográfica en Bruselas para legitimar sus operaciones. Allí, propuso la creación de una empresa holding llamada la Association Internationale Africaine, más tarde conocida como el Comité d'Études pour le Congo, y finalmente como la Association Internationale du Congo desde 1879. La AIA proporcionaría una fachada para sus actividades coloniales. Así, tendría una plataforma reconocida y filantrópica. Leopoldo se comprometió a suprimir el comercio de esclavos en África Oriental, garantizar el libre comercio con la colonia y promover políticas humanitarias como su misión. Esto fue para distraer a los críticos y justificar la ambición de Leopoldo sobre el Congo. En 1878, el rey encontró a un periodista y explorador que también veía grandes posibilidades económicas en África, llamado Henry Morton Stanley. Stanley estuvo en el Congo de 1874 a 1877. El rey lo contrató para inspeccionar el área del río Congo. En 1879, Stanley debía construir carreteras y puentes, establecer puestos a lo largo del río navegable y tenía que hacer tratados con los jefes congoleños.
Su exploración fue bajo el disfraz de la Compañía de Holding de Leopoldo, que estaba dedicada al libre comercio y a la supresión del comercio de esclavos. Stanley regresó en 1882 y había concluido tratados con más de 500 jefes. Estos jefes no tenían una verdadera idea de lo que habían firmado y solo recibieron unas pocas yardas de tela o unos pocos adornos a cambio de poner sus marcas en sus misteriosos papeles y así aceptar la bandera de la Asociación del Congo. El rey Leopoldo II no fue la única persona que vio grandes oportunidades en África. Muchos exploradores fueron allí para reclamar tierras. Esto se conoció como la Carrera por África y llevó a la división de África en la Conferencia de Berlín desde 1884 hasta 1885. Leopoldo empleó una diplomacia astuta y jugó a las grandes potencias entre sí. Logró obtener la cuenca del río Congo y cambiar el nombre del territorio al Estado Libre del Congo. Ahora, él era el gobernante absoluto de la cuenca, que era 8 veces el tamaño de Bélgica. Europa no podía hacer cumplir los acuerdos de la conferencia, que incluían medidas para erradicar la trata de esclavos y proteger los derechos de la población local. Dado que era imposible aplicar estos acuerdos, Leopoldo estaba decidido a hacer del Congo un lugar comercialmente rentable. Por lo tanto, ignoró que la esclavitud estaba prohibida. El mundo necesitaba caucho para la creciente industria de bicicletas y automóviles, y gran parte se encontraba en el Congo. Se puso a trabajar a la gente local para recolectar el caucho, y debían cumplir con cuotas inhumanas bajo condiciones imposibles. Los nativos debían cortar las vides, untar sus cuerpos con el caucho, rasparlo y depositarlo en las cestas. Si no se cumplían estas cuotas, seguirían consecuencias horribles, golpizas con un látigo chicote, mutilación o muerte. Aquellos que se negaban a proporcionar mano de obra, caucho o marfil, sufrían el mismo destino. Leopoldo estableció su ejército privado, la Force Publique, para hacer cumplir las cuotas y reprimir levantamientos. Fueron reclutados o conscriptos de tribus en Okongo, Zanzíbar y África Occidental Británica. Como prueba de que habían matado a un aldeano que no cumplió su cuota, se requería que estos soldados cortaran las manos para mostrar a sus oficiales una mano por cada bala utilizada. Esto se debía a la preocupación de los oficiales por el desperdicio de munición en la caza deportiva de animales. Se tomaron medidas desesperadas, ya que la cantidad de manos cortadas podía pagar una cuota de caucho incumplida. Incluso hubo pequeñas guerras entre aldeas para proporcionar suficientes manos, y los soldados se las cortaban a los aldeanos, estuvieran muertos o vivos. Leon Rom fue el brutal administrador que estaba a cargo de la Force Publique. Se sabía que decoraba su lecho de flores con las cabezas cortadas de sus víctimas, y mantenía una horca fuera de su casa en Stanley Falls. Mientras optaba por maximizar sus ganancias económicas a corto plazo, Leopoldo II agotó los recursos y esclavizó a la gente. Logró obtener un ingreso serio de esto y acumuló una fortuna personal. Pero esto no fue suficiente para hacerlo rentable y se necesitaron más inversiones. En 1889 y 1895, el rey tomó dinero prestado de su propio gobierno. A cambio, el gobierno podría anexar el Congo en 1901. Ese año, el gobierno no aprovechó esa oportunidad y Leopoldo continuó con sus explotaciones. Las atrocidades se hicieron cada vez más claras a partir de 1890. En ese año, George Washington Williams, un ministro bautista afroamericano, viajó por el Estado Libre del Congo. Se quedó impactado por lo que vio y escribió una carta abierta al rey condenando el trato brutal e inhumano a los locales. Dijo que los crímenes cometidos se hicieron en nombre del rey, y aunque él no había puesto un pie en el Congo, aún sería igual de culpable. Lamentablemente, Williams falleció camino a casa, por lo que el rey no se sintió obligado a investigar las acusaciones. Pero tras esta carta, llegaron pronto más informes. A principios de 1904, una indignación pública, tras las revelaciones de la prensa europea sobre lo que realmente sucedía en el Congo, provocó un movimiento de protesta internacional. Escritores notables como Arthur Conan Doyle y Mark Twain se unieron a estas condenas. Twain escribió un panfleto llamado Soliloquio del Rey Leopoldo, y Doyle más tarde, en 1909, publicó El crimen del Congo, después de apoyar la campaña por reformas. Joseph Conrad visitó la colonia del Congo, lo que le inspiró a escribir la novela Corazón de tinieblas. Leon Rom pudo haber sido la base para el personaje de Kurtz. Se estima que hasta 10 millones de personas murieron durante la existencia del Estado Libre del Congo, que era la mitad de la población. En noviembre de 1908 terminó. El gobierno belga forzó al rey a ceder el control del Estado Libre del Congo a Bélgica.
A partir del 15 de noviembre de 1908, el Congo fue una colonia belga. El pequeño libro rojo de China. Citas del presidente Mao Zedong, 1964. Hay un puñado de libros que han influido en la vida de cientos de millones de personas a lo largo de las décadas, siglos y milenios de existencia humana. El pequeño libro rojo de Mao, o citas del presidente Mao Zedong, fue uno de estos. Era un libro de declaraciones políticas y culturales basado en los discursos, escritos y pensamientos del líder comunista de China, el presidente Mao Zedong. Mao fue el líder revolucionario chino que, tras liderar una larga lucha armada, ayudó a fundar la República Popular de China en 1949. Su libro, Citas del presidente Mao Zedong, que se conoció comúnmente como El pequeño libro rojo, fue idea del general Lin Biao, compilado por personal del Diario del Ejército de Liberación Popular. Se publicó por primera vez en 1964. El libro ayudó a promover aún más el culto a la personalidad que rodeaba a Mao y su propia marca de comunismo, que se conoció colectivamente como maoísmo. El libro se imprimiría por cientos de millones y obtuvo su nombre del hecho de que tenía una cubierta roja viva y era de tamaño bolsillo. La idea era que los fieles del partido lo llevaran consigo constantemente para que siempre estuviera a mano, para que lo consultaran e inspiraran. El lema del libro era Trabajadores del mundo uníos, y en una etapa en China durante lo que se llamó la Revolución Cultural, casi era obligatorio llevar una copia. La Revolución Cultural China, iniciada por el presidente Mao, se desarrolló de 1966 a 1976. Su objetivo era liberar definitivamente a la China comunista de los demonios del capitalismo y las tradiciones imperialistas chinas. La versión final del pequeño libro rojo contenía 267 citas que cubrían 25 temas como la guerra y la paz, la unidad, la disciplina, las mujeres, la crítica y la autocrítica, el imperialismo y la corrección de ideas equivocadas. Una sección explicaba cómo ser un buen comunista y ciudadano, afirmando que un comunista debe ser altruista, poniendo los intereses de las masas en primer lugar. Debía poseer una amplitud de mente, así como una mentalidad práctica y previsora. Otra enfatizaba cómo todos estaban involucrados. Intelectuales, estudiantes, soldados y el campesino promedio debían involucrarse en el trabajo político y estudiar el marxismo y el leninismo. Al principio solo se distribuyó entre los altos funcionarios para obtener retroalimentación. Luego se entregó una versión ampliada al Ejército de Liberación Popular. Finalmente, en 1965 se establecieron cientos de imprentas en toda China, poniéndose a disposición de las masas. El pequeño libro rojo, una versión simplificada de los escritos de Mao, ayudó a los campesinos y trabajadores a comprender sus ideas, contribuyendo a la difusión del culto a su personalidad y la ideología comunista. Las autoridades esperaban que todos los ciudadanos leales tuvieran una copia, y no solo la llevaran consigo en todo momento, sino que la leyeran activamente a diario para inspiración y orientación en todos los aspectos de la vida cotidiana. Faltarle el respeto o citar mal el libro podría meterte en problemas. Después de eso, se promovió activamente en los países comunistas. Pero cuando las relaciones entre China y la Unión Soviética se agriaron en los 60, el libro fue prohibido en la Unión Soviética. Después de la muerte de Mao, en 1976, sus sucesores intentaron desalentar el libro y su enseñanza maoísta. Operación Valquiria. El complot para asesinar a Hitler. 20 de julio 1944. Segunda Guerra Mundial. Alemania nazi. El patio del edificio del alto mando en Berlín. Era temprano en la mañana del 21 de julio de 1944, y en un patio iluminado por los faros de un camión del ejército, un coronel de 36 años fue puesto ante un pelotón de fusilamiento para ser ejecutado por alta traición. Justo antes de ser disparado, gritó desafiante: ¡Viva nuestra sagrada Alemania! ¿Quién era este hombre? Su nombre era Klaus von Stauffenberg, y aparte de ser un oficial en el ejército alemán, también era un héroe de guerra, habiendo sido galardonado con la Cruz de Hierro de primera clase. También era de sangre noble, ostentando el gran título de Conde de Stauffenberg. Su familia era una de las más antiguas y distinguidas familias aristocráticas católicas del sur de Alemania.
Al inicio de la guerra, Stauffenberg luchó en Polonia, Francia, Rusia y el norte de África. También fue el hombre que casi asesina a Adolf Hitler. Hitler había sobrevivido a varios intentos de asesinato antes de esto, pero este iba a ser el último. Stauffenberg tenía opiniones contradictorias sobre Hitler. Por un lado, pensaba que era un buen líder militar y estaba impresionado por la comprensión de la estrategia militar del Führer, y también pensaba que podría salvar a Alemania de los peligros corruptores del comunismo. Pero tenía serias dudas sobre sus políticas sociales que iban en contra de sus fuertes creencias católicas, cristianas y políticas. Stauffenberg pensaba que la Segunda Guerra Mundial era una guerra innecesaria, sintiendo que el conflicto podría y debería haberse evitado. Esta visión se reforzó rápidamente a medida que se desarrollaba la guerra. Se le abordó por primera vez para unirse a la resistencia alemana tan temprano como 1940, pero declinó por lealtad al juramento que hizo de obedecer el cargo del Führer que Adolf Hitler ocupaba. Por lo tanto, en esta etapa, se sintió obligado por honor a no involucrarse con la resistencia. Pero se desilusionó aún más con lo que vio cuando participó en la invasión de Rusia en 1941 y quedó particularmente disgustado por el violento trato de la SS hacia la población judía. Para 1942, se reunía regularmente con opositores de Hitler y comenzaba a aceptar la idea de que la única forma de salvar a Alemania era eliminando a Hitler. Stauffenberg fue enviado a Túnez para unirse al Afrika Korps y participar en la campaña del norte de África. En abril de 1943, su unidad fue ametrallada por un caza-bombardero de la Real Fuerza Aérea y él resultó gravemente herido, perdiendo un ojo, su mano derecha, 2 dedos de su mano izquierda y sufriendo daños en sus piernas. Pasó 3 meses en un hospital en Alemania, recuperándose de sus heridas. Una vez recuperado, ya no pudo llevar a cabo tareas de combate, por lo que Stauffenberg fue asignado a la oficina del general Friedrich Olbricht en Berlín. Olbricht era el jefe de la Oficina General del Ejército. Entre las muchas cosas en las que había trabajado su oficina, Olbricht debía desarrollar el plan de contingencia, Operación Valkyria. Esto se usaría en caso de levantamiento o disturbios internos, una posibilidad creciente debido a que Alemania estaba perdiendo la guerra. Ingeniosamente, la resistencia alemana se dio cuenta de que podían usar este plan para movilizar al ejército de reserva para suprimir al gobierno nazi mientras los conspiradores se hacían con el control para ellos mismos. Para que el plan funcionara, Hitler tenía que estar muerto y esto permitiría activar la Operación Valkyria y arrestar falsamente a su círculo íntimo, haciéndolos parecer como si fueran los líderes de un intento de golpe ficticio. Luego, los verdaderos conspiradores formarían un gobierno más aceptable para los aliados, con los que luego esperaban poder negociar una paz razonable con ellos. Stauffenberg era crucial para que este plan funcionara, ya que sus deberes en su nueva posición incluían asistir a reuniones regulares con Hitler y su alto mando. Entonces, se formuló un plan con Stauffenberg y su creciente banda de conspiradores, en el que él tendría una bomba con un temporizador de 10 minutos escondida en su maletín entre sus papeles. Planeaban no solo matar a Hitler, sino también a sus 2 comandantes más cercanos y poderosos al mismo tiempo, el Reichsmarschall Hermann Göring y el Reichsführer Heinrich Himmler. Pero esto resultó impracticable, así que el 20 de julio de 1944 pusieron su plan en acción. Stauffenberg asistió a una conferencia en el cuartel general de Hitler, el Nido del Lobo, en Prusia Oriental. El plan original para la conferencia era que se llevara a cabo en un búnker subterráneo de concreto seguro, pero en el último minuto, quizás debido al extremo calor de ese día de verano, se decidió realizar las reuniones del día en una sala de conferencias más espaciosa, sobre el suelo y bien ventilada. Unas 20 personas asistieron, entre ellas Hitler. Stauffenberg ya había colocado la mecha al entrar a la sala de conferencias. Luego colocó el maletín bajo la enorme mesa de conferencias de roble, donde todos se apiñaban, mientras Hitler señalaba varios mapas. Luego, una llamada telefónica preestablecida le dio a Stauffenberg la excusa necesaria para abandonar la habitación de inmediato. A las 12:42, la bomba explotó, destruyendo la sala de conferencias, derrumbando las paredes, provocando el colapso del techo e iniciando varios incendios menores. El estenógrafo de la reunión murió instantáneamente. 3 oficiales fallecieron días después por sus lesiones. Otros también resultaron lesionados. Stauffenberg y sus cómplices desconocían que Hitler había sobrevivido a la explosión, aunque con el brazo derecho gravemente herido. También se dijo que sus pantalones habían sido arrancados por la fuerza de la explosión, pero en realidad estaban hechos jirones. Stauffenberg
Pensando que Hitler había muerto, se fue rápidamente del nido del lobo y voló de regreso a Berlín, ordenando la ejecución de la Operación Valquiria. Unidades del ejército de reserva alemán se movilizaron y tomaron control de estaciones de radio, centros telefónicos y edificios gubernamentales clave. En este momento, había informes contradictorios sobre el estado de Hitler después de la explosión. El ejército de reserva, creyendo que Hitler había muerto, arrestó a los principales miembros del gobierno nazi, pensando que sofocaban un golpe de estado cuando en realidad lo ayudaban sin saberlo. Se ordenó al mayor Otto Ernst Riemer que arrestara al ministro de propaganda Joseph Goebbels. La verdad se reveló cuando Goebbels le pasó el teléfono a Riemer y este escuchó a Hitler al otro lado. Hitler, al notar que había seguido órdenes de los amotinados, ordenó a Riemer aplastar la conspiración. El plan de los conspiradores era brillantemente simple, pero se desmoronó rápidamente cuando se hizo evidente que Hitler aún estaba vivo y la verdad salió a la luz. Todos los involucrados fueron detenidos rápidamente, incluyendo a Stauffenberg, quien fue arrestado tras un breve tiroteo donde resultó herido en el hombro. El general de división Friedrich Fromm, un partidario secreto del golpe, los traicionó tras su fracaso. Stauffenberg y otros 3 oficiales involucrados, Quirnheim, Ulbricht y Werner von Haaften, fueron juzgados rápidamente en un consejo de guerra y llevados al patio del bloque Mendler donde fueron fusilados. Esto contradijo las órdenes de Hitler de arrestar vivos a los conspiradores, quizás para encubrir el rol de Fromm en el golpe. Pocos de los conspiradores lograron evadir la captura, y muchos eligieron el suicidio en lugar de enfrentar la tortura y la humillación a manos de la Gestapo, la temida policía secreta. Entonces, después de juicios simulados apresurados que irónicamente se llamaban el Tribunal del Pueblo y juicios militares falsos, se estima que casi 5.000 alemanes fueron ejecutados por su participación directa o indirecta en la conspiración. Fueron ejecutados por diversos medios: ahorcamiento, guillotina, pelotón de fusilamiento e incluso estrangulamiento. El hermano de Stauffenberg fue estrangulado hasta la muerte en una prisión de Berlín en agosto. Desde la guerra, calles, escuelas y edificios han sido nombrados en honor a Stauffenberg en reconocimiento al sacrificio que hizo para liberar a Alemania del tirano que eran Hitler y los nazis. Joseph Stalin, originalmente Ios Vessarionis Dicehu Jageshvili, nació en la pequeña ciudad georgiana de Gori en diciembre de 1878. Creció pobre, pero destacó en la escuela. Después de un breve paso por un seminario, Joseph se interesó en la política socialista, inspirado por los escritos de Karl Marx. En 1912, Vladimir Lenin, a quien conoció por primera vez en 1905 en una conferencia bolchevique en Tammerfors, Finlandia, lo había hecho miembro del Comité Central Bolchevique. Esto allanó el camino para que desempeñara un papel clave en el levantamiento bolchevique de 1917, que provocó la caída de la Rusia zarista y finalmente condujo a la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Después de la muerte de Lenin en 1924 y la lucha por el poder que siguió, fue Stalin quien salió victorioso, gobernando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con mano de hierro hasta su muerte en 1953. Se cree que Stalin fue responsable de la muerte de al menos 6 millones de personas, mientras que algunos estudiosos han argumentado que la cifra estaba más cerca de los 20 millones. Por lo tanto, se considera que Stalin fue uno de los dictadores más despiadados y notorios del siglo XX. A pesar de la brutalidad de su régimen y la violencia a menudo mostrada hacia aquellos que vivían bajo su autoridad, Stalin fue un aliado crucial en la lucha contra la Alemania nazi. Sin el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, es muy probable que los aliados hubieran fracasado en su intento de liberar a Europa de las potencias del Eje. Al estallar la llamada Gran Guerra Patriótica, Stalin aumentó significativamente su jornada laboral. Según el mariscal de campo Georgy Zhukov, Stalin trabajaba hasta 15 horas al día y asumió no menos de 5 posiciones de liderazgo. Estos roles responsables incluían comandante supremo, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética, jefe del Comité de Defensa del Estado y comisario de Defensa del Pueblo. Consciente del creciente estrés en el comandante supremo, Zhukov pudo medir astutamente el estado de ánimo de Stalin. Fumar profundamente su pipa indicaba su buen humor. Sin embargo,
Si Stalin no encendía su pipa cuando se quedaba sin tabaco, era señal de ira inminente. Este entendimiento permitió a Zhukov tratar con Stalin de una manera que los otros generales no podían. Se cree que Stalin sufría de insomnio y no era madrugador. Con frecuencia, dormía vestido en una cama de campamento militar en su residencia personal, la Dacha Kuntspo. A menos que hubiera emergencias previas que demandaran su atención inmediata, solía levantarse cerca de las 11 de la mañana para recibir los informes iniciales sobre el progreso de la guerra. Stalin solía tomar un desayuno ligero antes de pasar varias horas trabajando, lo que implicaba recibir informes, emitir órdenes y realizar reuniones, ya sea en su casa en Kuntspo o en el Kremlin. 2 veces al día, al mediodía y a las 9 p.m., recibía actualizaciones de sus plenipotenciarios de Stavka, quienes supervisaban directamente la guerra. El incumplimiento de la presentación de estos informes era recibido con una dura reprimenda del líder supremo, a menudo en forma de amenazas contra su posición dentro del gobierno e incluso contra sus vidas. En las primeras horas de la tarde, Stalin se dirigía a su oficina, conocida por los iniciados del régimen como el Pequeño Rincón, que estaba en el segundo piso del Kremlin. Desde aquí, dirigiría las sesiones del gobierno del Comité de Defensa, el Comité de Defensa del Estado Soviético, comparable a un gabinete de guerra. Estas sesiones durarían muchas horas, a veces no terminaban hasta bien entrada la noche. Este era un momento especialmente tenso del día para los subordinados de Stalin, tanto militares como civiles. La paranoia del dictador empeoró cada vez más a lo largo de su reinado. El acceso a la pequeña esquina estaba estrictamente controlado. Estaba prohibido portar armas y era obligatorio llevar identificación para todos, sin importar su rango. Se alentaba a los visitantes a nunca discrepar con Stalin, a no entablar conversaciones triviales y a abandonar su presencia rápidamente una vez que hubieran terminado de dar su informe. La amenaza de arresto era constante. Al final del arduo día de trabajo de Stalin, frecuentemente invitaba a otros miembros de alto rango del régimen a unirse a él para cenar en Kuntspo, a menudo seguido de una película. Estas no eran el tipo de invitaciones que se podían rechazar. Después de que finalmente se permitiera a sus hombres regresar a sus hogares para unas pocas horas de descanso muy necesitado, Stalin terminaría el día leyendo libros antes de finalmente irse a dormir en las primeras horas de la mañana. Mientras que Stalin tenía el lujo de no tener que levantarse hasta bien entrado el día, muchos miembros del régimen no eran tan afortunados y tenían que estar listos para trabajar en las primeras horas para asegurar que el Estado funcionara sin problemas. El control de Stalin sobre la vida de sus subordinados, incluyendo sus generales, era tan omnipresente que a muchos se les asignaban horarios específicos de sueño. Por ejemplo, a Alexander Vasilevsky, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Soviéticas y viceministro de Defensa, se le dijo que tenía que estar dormido entre las 4 de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Stalin lo llamaba personalmente en estos horarios para asegurar que sus órdenes se cumplían. Tal era la magnitud de la carga de trabajo de Vasilevsky, sin embargo, que se vio obligado a ordenar a su personal que mintiera a Stalin y dijera que estaba descansando, cuando en realidad estaba tratando de colar unas pocas horas extra de trabajo. En los primeros años de la guerra, mientras aún había una seria amenaza de derrota por los alemanes, Stalin no era un gran bebedor. También fomentó fuertemente la sobriedad en aquellos que trabajaban para él. No obstante, desde 1943 esto empezó a cambiar, y las cenas casi nocturnas de Stalin se tornaron en eventos cada vez más embriagantes, particularmente para sus hombres. Estos asuntos generalmente comenzaban tarde en la tarde, cuando los magnates de Stalin recibirían invitaciones para unirse a él para cenar. Como antes, estas invitaciones no podían rechazarse. Durante las próximas 6 horas, se alentaba a los asociados de Stalin a beber en exceso. Stalin participó en la bebida, aunque sus bebidas a menudo se diluían por consejo médico. Estos no eran eventos sociales divertidos para los funcionarios soviéticos. Una sola palabra equivocada podría poner en peligro a ellos mismos o a sus familias. De hecho, el estadista Anastas Mikoyan afirmó que Stalin nos obligaba a beber para soltarnos la lengua. La situación se volvió tan grave que algunos de los hombres estaban dispuestos a arriesgar la ira de Stalin e intentar mantener cierto grado de sobriedad a través de tácticas como salir a hurtadillas de la habitación para echar siestas o hacer que las camareras les sirvieran agua coloreada en lugar de vino. Fue en esta atmósfera donde se realizó gran parte del negocio estatal soviético. Durante la noche, Stalin seguía dando órdenes, recibiendo mensajes y aprobando ejecuciones de ser necesario. Según el mariscal de campo Zhukov, muchas decisiones relacionadas con las Fuerzas Armadas y la seguridad de la Unión Soviética se regulaban en estas reuniones no oficiales,
ya que el contingente de las reuniones consistía en gran medida en los funcionarios de más alto rango de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya entrada la noche, cerca de las 2 de la mañana, Stalin solía sugerir ver una película, a veces más de una. Se sabe que prefería los westerns, las películas de detectives y las películas de gángsteres. Después de esto, a veces sugería comer algo más, lo que significaba que sus pobres, exhaustos y ahora resacosos funcionarios a menudo no llegaban a casa hasta bien entrada la mañana. Como en años anteriores, Stalin terminaba su día leyendo libros antes de finalmente quedarse dormido. Esta situación persistió hasta el 1 de marzo, 1953, cuando Stalin sufrió un derrame cerebral masivo. Permaneció varios días antes de finalmente fallecer en la noche del 5. Después de la preparación adecuada, su cuerpo fue exhibido en el famoso Salón de Columnas para que los dolientes de toda la Unión Soviética lo visitaran, el tren personal de Hitler, el Führer Sonderzug. Durante la ocupación hitleriana de Europa en la Segunda Guerra Mundial, Hitler requería un medio de transporte y una sede móvil para viajar por el continente. ¿Su respuesta? Un tren. Hitler empezó a usar su tren personal en enero de 1939, después de encargar varios vagones entre 1937 y 1939 que estaban hechos de acero soldado, cada uno pesando más de 60 toneladas. Unos meses después, en agosto, las autoridades ferroviarias alemanas, la Reichsbahn, bautizaron la versión de guerra del tren como Führerhauptquartier, o Cuartel General del Führer, más tarde con el nombre en clave América. Pero cuando la mayoría de los nombres en clave para los trenes militares alemanes fueron reemplazados, el 1 de febrero de 1943 fue renombrado como Brandenburg. El Führer Sonderzug, que significa el tren especial del Führer, se usó para visitar varios frentes de batalla en Alemania, Polonia, Italia y Francia durante la guerra. Sin embargo, el tren en sí está envuelto en misterio. Nunca sabremos exactamente de qué partes constaba el tren, ya que después de cada viaje, toda la documentación sobre él fue destruida, por lo que no se pudo usar contra los nazis. Además, el vagón personal de Hitler fue volado el 27 de abril de 1945 por el empleado de confianza de Hitler, Julius Gregor Schaub, pero la información filtrada de junio de 1941, así como los registros existentes de Reichsbahn, nos han dado una idea de su composición básica. El Führer Sonderzug fue reorganizado a veces durante su funcionamiento. Por lo tanto, habría medido entre 300 y 430 metros de longitud, con 10 a 16 componentes. Los primeros componentes fueron las dos locomotoras, inicialmente una, seguida por un vagón Flakwagen, que parecía un vagón de carga normal, pero tenía dos cañones antiaéreos en la parte superior. Un portaequipajes seguía al Flakwagen, y detrás de eso estaba el vagón personal de Hitler, el Führerwagen. El vagón de Hitler debió haber sido considerable, porque constaba de dos antesalas a cada lado, un dormitorio, baño, duchas, sala de estar y 3 habitaciones para invitados. Le seguía el Befehlwagen, el vehículo de mando donde los oficiales del Estado Mayor de Hitler laboraban. La primera mitad del vagón tenía una sala de conferencias con mapas y 3 teléfonos. En la segunda mitad había 4 habitaciones que servían como centro de comunicaciones y descifrado, con conmutadores, un transmisor de radio y un receptor de código Morse, permitiendo a Hitler recibir información crucial, incluso en movimiento. A continuación estaba el Gran Light Commando Wagen, los cuarteles para los 22 soldados de la Guardia Personal SS de Hitler y el Servicio de Seguridad del Reich, los Reichssteinheimsteins, o Reichssicherheitsdienst por sus siglas, seguido del vagón comedor, 2 vagones para invitados y el vagón del coche de baño. Luego había otro comedor, 2 dormitorios para el personal y el Pressewagen, donde estaban el jefe de prensa de Hitler, el Dr. Otto Dietrich, y su equipo. La propaganda era crucial para el control de Hitler sobre Alemania, y era esencial que la prensa lo acompañara. Los 2 últimos vagones eran otro coche de equipaje y un bolsillo de rebaño. Cuando Hitler deseaba viajar en el tren, tenía que dar hasta 2 horas de aviso, ya que generalmente se guardaba en el depósito de mantenimiento de Tempelhof en Berlín. La ruta y cualquier parada en el camino se mantenían al mínimo absoluto, y solo unos pocos empleados de confianza conocían información sobre dónde viajaría el tren. Se enviarían policías para patrullar pequeñas porciones de la vía para frustrar cualquier intento de asesinato, como volar el tren por los aliados o cualquier otra persona. Al igual que los otros trenes militares especiales alemanes, los coches solían seguir o adelantarse al Führer Sonderzug para confundir a los enemigos hostiles. Cada estación donde paraba el tren estaba bien vigilada y la plataforma se despejaba de equipaje y contenedores.
La policía ferroviaria, bajo el mando de Johann Rathenhuber, comandante del Reichssicherheitsdienst de Hitler, custodiaba todas las entradas y salidas durante el viaje. Antes de cada viaje, el Führer Sonderzug se barría cuidadosamente en busca de explosivos o armas ocultas, y al final, cada registro del viaje, desde notas hasta órdenes escritas, horarios y documentos, se recogían, contaban y destruían para ocultar el historial del viaje del tren. La rutina de Hitler en el tren consistía en consultar con sus asesores a las 10 de la mañana en su Waffelswagen. La mayor parte del día supervisaba el trabajo de sus empleados. Sobrevivieron pocas de sus órdenes, pero sabemos que tenía una política estricta contra fumar dentro de los vagones. Entre 1939 y 1940, Hitler se asomaba por las ventanas del tren en las paradas. Saludar a sus multitudes de seguidores demostró ser una forma eficaz de reforzar su culto a la personalidad en Alemania. Por otro lado, poco podía hacer el Reichssicherheitsdienst de Hitler si un asesino surgiera del mar de manos y apuntara con un arma o lanzara una granada a través de la ventana. En consecuencia, esta práctica se eliminó gradualmente y mantuvo las cortinas de su coche cerradas durante las etapas finales de la guerra. Así, las cortinas también se cerraron sobre los incontables judíos deportados a campos de concentración y las oscuras ruinas de la antes orgullosa infraestructura alemana, devastada por los bombardeos aliados. Al final de la campaña de los Balcanes, en 1941, el tren ya no era considerado el cuartel general móvil de Hitler, aunque siguió utilizándolo ampliamente para viajar por Alemania y a sus diversos cuarteles generales durante el resto de la guerra. Siempre que Hitler iba en su tren privado, su coche y avión seguían de cerca, listos para llevarse al Führer en un instante. El 24 de octubre de 1940, después de una reunión improductiva con el general español Franco en Andalle el día anterior, Hitler viajó a la estación de tren de Montois para encontrarse con el mariscal francés Pétain. Fue en el coche comedor del Führer Sonderzug, donde el Führer y Pétain discutieron verbalmente por primera vez una colaboración estatal entre la Francia de Vichy y la Alemania nazi. Pétain anunció su colaboración al público francés 6 días después. El 27 de agosto de 1941, Benito Mussolini, primer ministro de Italia y aliado de Alemania, se reunió con Hitler en Anlage-Süd para discutir su campaña en la Unión Soviética. Los hombres fueron en tren a un sitio con 2 túneles reforzados, separados por 30 kilómetros. Los túneles, terminados ese verano por cientos de trabajadores del campo de concentración polaco, se ajustaban perfectamente a los trenes especiales y podían sellarse en caso de ataque. El Führer Sonderzug de Hitler estaba en el túnel Streisand y el de Mussolini en Stepina. Hitler nunca abandonó el tren. Cada túnel medía 480 metros de longitud, 8.3 metros de ancho y 12 metros de altura. Estaban reforzados con 2 metros de concreto sólido, con el objetivo de resistir un fuerte bombardeo aéreo hasta que llegara el apoyo. Sorprendentemente, los enormes y costosos túneles del búnker solo serían utilizados 2 veces por Hitler durante la guerra, la segunda ocasión con Mussolini en octubre, 2 meses después. Durante la guerra, hubo varios intentos fallidos de asesinar a Hitler, pero uno que nunca se llevó a cabo fue el plan británico de bombardear el Führer Sonderzug. Los ejecutivos de operaciones especiales británicas tenían un amplio entrenamiento en explosivos. Estaban seguros de que podrían hacer explotar el tren con éxito. No obstante, el plan no se realizó, pues se juzgó inviable por los extensos preparativos de Hitler antes de su viaje en tren. Su ruta impredecible imposibilitaba a los británicos planear bombardeos estratégicos. Las estaciones solo eran informadas de la llegada minutos antes, y él viajaba en horarios irregulares para despistarlos. Para tener éxito, un asesino necesitaría acceso inmediato y secreto a toda esta información interna, así como de alguna manera evitar la vigilancia de los guardias ferroviarios permanentes. Una vez que se descartó esa idea, un plan de corta duración fue agregar 768 gramos de lo que se llamaba veneno para los ojos al suministro de agua de la cocina del tren. El ojo era una sustancia letal que solo mostraría sus efectos después de casi una semana y no tenía cura. El asesino sería un extranjero, reclutado para lavar los vagones del tren, y encontraría la oportunidad de verter el veneno en el tanque de agua de 540 litros del vagón comedor privado de Hitler. Mientras que la comida de los pasajeros y las bebidas embotelladas se revisaban cuidadosamente, el Servicio de Operaciones Especiales británico creía que el agua del grifo no lo estaba. Dado que a Hitler le gustaba beber té con leche, probablemente no notaría el agua envenenada al mezclarla. Sin embargo, esto se consideró demasiado difícil rápidamente. El último viaje de Hitler en el Führer Sonderzug fue el 16 de enero,
1945, cuando el líder nazi partió de su cuartel general en Alderhausen, rumbo a Berlín. Aunque Hitler intentó destruir el tren ordenando a las SS que lo volaran, sus 2 vagones de acero sobrevivieron a la guerra. Los Estados Unidos y Gran Bretaña los dividieron y devolvieron las partes en los años 50. El canciller alemán, Konrad Adenauer, utilizó algunas partes para su propio tren y otros fragmentos se usaron hasta 1990 antes de retirarse finalmente. Todavía puedes ver algunos de los vagones restantes hoy en día en varios museos de Alemania,